Capítulo 19. El ejército se subleva. Sublevación de una parte del ejército. En los primeros días de enero de 1913, el señor gobernador Miguel Silva me llamó a Michoacán para encomendarme la inspección general de las escuelas del estado. Tuve, en consecuencia, que dejar la Ciudad de México. Había hospedádome yo, en la capital, en una casa de la primera calle de Donceles, a la que afluían gran cantidad de personas como huéspedes o simplemente a comer, cómicos de los teatros inmediatos, viajeros, estudiantes, empleados de poco sueldo, etc. La señora dueña de aquella hostería era pariente de los Carrera Torres, revolucionarios de la Huasteca Potosina. Estaba al tanto de la política y de muchas cosas de las cuales no se recataban en conversar. También había en el lugar 2 o 3 militarcillos empleados en las oficinas de la prisión de Santiago Tlatelolco, que descaradamente conversaban de cuanto veían y oían relacionado con los militares presos en dicho penal, entre ellos el general Bernardo Reyes, las gentes que lo visitaban y cuanto se rumoraba de un posible levantamiento, que era ya, en los últimos días del año, un secreto a voces. Había llegado yo a Morelia a desempeñar mi nuevo puesto con la penosa impresión de que el gobierno maderista tendría que durar muy poco. Así se lo expresé al señor gobernador, doctor Silva, pero él era muy optimista y no dio importancia a mis palabras. Por mi parte yo era un joven lleno de ilusiones y no tenía otra preocupación que fundar una escuela normal, la dirección de educación, las inspecciones escolares y redactar una nueva ley de educación. Yo andaba en las nubes. A mediados de enero, algunos diputados del Grupo Renovador se acercaron al señor presidente Madero para expresarle la difícil situación por la que atravesaba su administración y las fundadas sospechas de un próximo levantamiento en armas para derrocar su gobierno. El escrito de los diputados es una valiente advertencia al señor Madero, advertencia que, desgraciadamente, no tomó en cuenta, pues con su habitual optimismo le manifestó a la comisión de diputados que todo marchaba bien, que no había peligro alguno para su administración. Antes de 15 días habría de estallar la rebelión. Empecé a recorrer algunas poblaciones del estado en viaje de estudio e inspección. En el mes de enero visité 2 o 3 del municipio de Morelia y la villa de Sinapecuaro, y en la primera decena de febrero estaba en Pátzcuaro, para de ahí dirigirme a las regiones de Ario y de Tacámbaro, que me proponía inspeccionar. Esto pasaba el lunes 10 de febrero de 1913. Me encontraba conversando con el prefecto de aquel distrito, que era el licenciado don Federico Tena, cuando éste recibió la noticia del pronunciamiento que el día anterior, domingo 9, había acontecido en la Ciudad de México, y por el cual pronunciamiento una parte del ejército se había rebelado en contra del presidente, tal y como era ya sospechado por muchísimas gentes en México, y como lo sabíamos también los comensales de la casa de huéspedes de la calle de Donceles, por boca de los empleados de la prisión de Santiago. El licenciado Tena, hombre de gran espíritu revolucionario, al leer las informaciones sobre lo acontecido en México, predijo ante el grupo de personas que nos encontrábamos con él, que tal acontecimiento era el principio de una nueva y sangrienta revolución. No se conocían grandes detalles del suceso acontecido en México, pero el ambiente que caldeaba la República, los 4 pronunciamientos que en diversos lugares del país habían acontecido el año anterior y otras muchas circunstancias hacían que el presagio del licenciado Tena no fuera infundado, como en efecto no lo fue. Principia la decena trágica. Conocidos en detalle los sucesos de México, se pueden concretar en pocas palabras. Los generales Manuel Mondragón,
Gregorio Ruiz y Fidencio Hernández fraguaron la sublevación de una parte del ejército y para ello tendrían que poner al frente de los sublevados a dos militares bien conocidos por su espíritu político y por haberse levantado el año anterior. Eran estos los generales Reyes y Félix Díaz. Otros militares había que estaban en el secreto, pero que iban a aparentar lealtad al presidente. En efecto, los generales Mondragón y Gregorio Ruiz sublevaron a las 4 de la mañana del domingo 9 de febrero al primer regimiento de caballería que estaba en Tacubaya a las órdenes del coronel Anaya y al segundo y al quinto de artillería a las órdenes del coronel Aguillón y del mayor Frías, respectivamente, en la misma población. Con esta gente se vinieron a México, llegando al cuartel de la Libertad por las calles de Comonfort, junto a la Lagunilla. Ahí sublevaron al primer regimiento de artillería a las órdenes del capitán Juan Montaño, que lógicamente ya estaba de acuerdo de antemano. Serían las 5 de la mañana. Con todos estos elementos siguieron a la prisión de Santiago Tlatelolco, poniendo en libertad a la prisión, que se les incorporó, y al general Bernardo Reyes, que se puso al frente de los sublevados. Se incendió parte del penal y ya muy aumentado el número de rebeldes, siguieron rumbo a la penitenciaría, en donde, amagando al director de ella, señor Lisiaga, hicieron que pusiera en libertad al general Félix Díaz, quien asumió el mando como subalterno del general Reyes. Juntos ya todos, marcharon por la calle de Lecumberri, rumbo al centro de la ciudad para tomar el Palacio Nacional. La gente curiosa, que abunda en todas partes, más en la Ciudad de México, seguía por los lados a aquella ya numerosa columna militar. Serían ya cerca de las 7 de la mañana. Entretanto, otros acontecimientos habían sucedido en el centro de la capital. Los jóvenes alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes, plantel militar de reciente creación, que se encontraba en la población de Tlalpan, también habían sido seducidos y muy de madrugada los alumnos se vinieron a México y tomaron el palacio, pues la guardia, al mando del teniente Zurita, estaba ya de acuerdo en la sublevación. También tomaron los aspirantes la catedral y el edificio comercial de La Colmena, situado frente a lo que es hoy el Palacio de la Suprema Corte. Pero el general Lauro Villar tuvo conocimiento de este suceso y con el 24 Batallón que se encontraba en el cuartel de San Pedro y San Pablo, jardín actual de la hemeroteca, se dirigió a Palacio y recuperó el punto, así como aprehendió a los alumnos de la Escuela de Aspirantes. También el general Gregorio Ruiz fue hecho prisionero y fusilado en el interior de Palacio. Entretanto, y como a las 7 de la mañana, llegaron el grueso de los sublevados procedentes de la penitenciaría por la calle de la Moneda y doblaron la esquina para atacar de frente al Palacio Nacional. El general Villar ya los esperaba. Su tropa estaba tendida frente al dicho edificio. Avanzó al frente, muy arrogante, el general Reyes y le gritó al general Villar: «¡Ríndete, Lauro!». Por toda contestación se dejó escuchar una descarga cerrada, a consecuencia de la cual cayó al suelo, herido mortalmente, el general Bernardo Reyes. Siguió el combate encarnizadamente de una y de otra parte. Los defensores del gobierno desde Palacio, los asaltantes desde el atrio de la catedral y desde donde les era posible. En ese momento multitud de gente salía del templo. Los curiosos eran en gran número. Por el portal de mercaderes se hacían fuertes los rebeldes contra el palacio y caían heridos o muertos muchos soldados, muchos curiosos, muchos transeúntes, de tal suerte que al terminar la refriega, que duró como media hora, la plaza principal o zócalo, como la gente le llama, estaba materialmente regado de cadáveres. Pasado ese tiempo, y viendo los rebeldes que no podían tomar el palacio, optaron por seguir rumbo a la Ciudadela, edificio en el que podrían resistir y atacar de manera más permanente.
En efecto, ya con los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón a la cabeza, se dirigieron a ese lugar por las calles de Donceles y luego, atravesando la hoy Avenida Hidalgo, entonces se llamaba Hombres Ilustres, penetraron por la de Valderas y llegaron a la Ciudadela, en donde se hicieron fuertes durante 10 días. Ahí fueron a unírseles muchos civiles, enemigos del régimen maderista. Muchos gachupines abarroteros les llevaron víveres, vinos y cuantos elementos de boca eran indispensables. Entretanto, ¿qué pasaba con el presidente Madero? Este habitaba el castillo de Chapultepec y allá recibió el aviso de la sublevación cuando ya se estaba combatiendo frente al palacio. Entonces, escoltado por los alumnos del colegio militar, que era inmediato, se vino al centro por el Paseo de la Reforma. Pero al llegar casi a la esquina de San Juan de Letrán, el tiroteo de los rebeldes que se iban rumbo a la Ciudadela lo hizo detener y penetrar a la fotografía Daguerre. Ya se le había incorporado el general Victoriano Huerta, que había ido a ponerse a sus órdenes. Cuando aquel tiroteo cesó, pudo Madero llegar a Palacio, encontrándose con que el general Villar estaba herido y por consecuencia imposibilitado para seguir al frente de la defensa de la plaza contra los sublevados felicistas. Nombró entonces como defensor de la plaza y del gobierno al general Huerta, que el año anterior se había distinguido por su éxito contra los orozquistas. Madero le tenía gran confianza. Así las cosas, dio principio el combate que debería durar 10 días entre la Ciudadela y el Palacio.